Información y las declaraciones de la ministra de Salud, Pilar Massetti. Vamos a seguir hablando de salud, pero vamos a hablar de otro enfoque, porque la pandemia golpea y golpea principalmente a adultos mayores, a personas que tienen comorbilidades, pero afecta también a los niños. En menor medida, pero también hay niños que han llegado a la unidad de cuidados intensivos y también hay niños que en estos meses de pandemia han luchado intensamente y no han logrado sobrevivir a esta durísima y tristísima además batalla contra la COVID-19. Sobre eso vamos a hablar en estos momentos porque nos acompaña de inmediato el doctor Carlos Álvarez, quien es coordinador del área COVID del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Gracias, doctor Álvarez, por acompañarnos esta tarde y feliz día de la medicina peruana. Muchas gracias por el saludo y aquí en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja para atender todas tus consultas. Doctor, hemos recibido a lo largo de estos meses muchos testimonios de adultos mayores que han logrado sobrevivir la enfermedad y cuentan testimonios realmente duros, desgarradores. ¿Cómo es lidiar y tratar con niños? ¿Cómo es lidiar y tratar con pequeñitos que son indefensos, que no saben qué les está pasando? Cuéntenos un poco a qué se tienen que enfrentar. Bueno, en primer lugar, recordar que la afección por este virus en los niños es diferente de lo que ocurre en los adultos. En ellos no ocurre esas formas dramáticas de evolución muy evolutiva, muy rápida, que pone a un adulto en 5 a 7 días en una unidad de cuidados intensivos por un grave tema respiratorio. En los niños eso no ocurre, su afectación tiene otras características. Permíteme, sin embargo, decir que la afectación de esta pandemia en los niños se da incluso mucho antes que venga a un hospital. Recordar que los niños están confinados también en casa. Eso les da una suerte de presión emocional que se ve reflejada en la consulta ambulatoria, donde los niños vienen ahora a la consulta refiriendo una serie de molestias más relacionadas a la ansiedad y a la preocupación propia del momento. Recordar que su escolaridad ha cambiado de una manera dramática, ya no es presencial, lo cual le ha restado ese contacto que tiene con el docente, lo ha hecho de una forma más impersonal. Recordar que a los niños pequeños también le ha afectado el rol de las vacunas, cosa que estamos persistentemente recordando, que hay que retomar las vacunas. No quisiéramos ver más sarampión otra vez, no quisiéramos ver varicela otra vez, y hay que también pensar eso. La actividad física de los niños también se ha visto afectada. Muchos de ellos están muy metidos en los juegos electrónicos y un poquito también les afecta ese tema de desarrollo psicosocial. A eso también hay que darle una mirada y no hay que perderlo de vista. En el tema hospitalario, nosotros tenemos que los niños pueden desarrollar formas leves de enfermedad, parecidas a un resfrío, o algunas formas de neumonía que se comportan como otras neumonías virales. Sin embargo, hay una forma de presentación en los niños que no está relacionada directamente al momento en que el virus ingresa a su organismo. Es decir, el virus ingresa en un momento, no hace una forma aguda de enfermedad la presencia del virus, y unas 4 semanas después, en función de que existe una inadecuada respuesta de su sistema inmune de defensa, estos niños comienzan a hacer una afectación que compromete varios órganos. Le llamamos una respuesta inflamatoria sistémica. Clínicamente, ¿cómo la reconocemos? Son niños que han tenido contacto familiar generalmente con alguien que ha sido COVID y que comienzan a desarrollar un cuadro de fiebre persistente asociado con frecuencia a dolor abdominal y a cambios de inflamación a nivel de los ojos, a nivel de las mucosas, sobre todo la lengüita, la boca, y a nivel de las palmas y las plantas de los pies. El tema es que este compromiso inflamatorio en los niños asociado al COVID se puede presentar, y de hecho hemos tenido casos aquí en el instituto, con una afectación miocárdica muy severa.
el corazón se ve afectado de tal forma por este cuadro inflamatorio que pierde esa capacidad contráctil, como dice la gente, de bombear la sangre y lo lleva al niño a un estado de shock circulatorio y lo lleva a una unidad de cuidados intensivos y muchos de ellos van a requerir también ventilación mecánica, más que por el tema respiratorio, que no es tan intenso como en el adulto, por un tema, decimos nosotros, cardiovascular hemodinámico. Por lo tanto, el mensaje es muy Ahora, claro, estar atentos que en momentos de pandemia un niño con fiebre no puede ser visto como lo veíamos el año pasado. Un niño con fiebre y dolor claro. abdominal no puede ser visto como lo veíamos antes. Hay que estar muy atentos por la posibilidad de que sea un caso de una respuesta inflamatoria asociada a infección por COVID en niños. Doctor Álvarez, si las tasas de recuperación en los niños es alta, ¿hay probabilidades de que puedan superar la enfermedad? ¿Quedan secuelas? A Dios gracias, los niños que han tenido esta evolución de este cuadro inflamatorio sistémico intenso, severo, cuando el diagnóstico es oportuno y en las medidas de tratamiento también, la tasa de recuperación es muy alta. Hay una medicación específica, es un potente antiinflamatorio, es una medicación que es una inmunoglobulina que se administra por vía endovenosa, que a Dios gracias recupera a los niños muy rápido, de tal suerte que lo más importante viene a ser el diagnóstico. Actualmente, aquí en el Instituto Nacional de Salud de Niños de San Borja, estamos desarrollando un plan para hacer un seguimiento a mediano y largo plazo de estos niños. Esta es una enfermedad que tiene 9 meses en el mundo y todos hemos venido aprendiendo juntos. La gran pregunta es, ¿qué pasa con los niños con formas leves, moderadas o severas después que se recuperan del proceso inicial? ¿Qué pasa con ellos después? Para eso es que estamos haciendo un Claro. programa de seguimiento, tanto desde el punto de vista respiratorio como del punto de vista cardiovascular, para ver qué es lo que pasa con ellos luego. En la fase aguda, sin De acuerdo. embargo, y a Dios gracias, la recuperación es bastante favorable a diferencia de lo que ocurre con los adultos. Y a diferencia de lo que ocurre con los adultos, no lo sé, pero en el caso de las personas mayores, uno va al hospital y no puede ingresar. Deja simplemente a su papá, a su tío, a quien fuera el familiar y no puede tener acceso porque los protocolos en los hospitales, en los centros médicos han variado. ¿Pasa lo mismo con los niños? ¿Los niños tienen que separarse de sus padres? El punto que menciona es un tema muy trascendente y que también lo hemos venido evaluando desde el inicio de la pandemia. Señalar que nosotros en el Instituto Nacional de Salud de Niños de San Borja, desde el mes de marzo que se declaró el estado de alerta sanitaria, hemos venido trabajando día a día hasta el presente con protocolos, con flujos de atención durante todos estos meses de pandemia. En un primer momento, ante una enfermedad desconocida y que era una amenaza latente para todos, se tomaron medidas drásticas en cuanto al acompañamiento de los niños en el instituto, de tal suerte que limitamos mucho la presencia de la madre o del padre acompañando al niño. Luego, evaluando las acciones que uno va realizando y cuando ya los conocimientos van definiéndose, hemos flexibilizado esa restricción de tal suerte que al día de hoy, dependiendo de la condición del niño, de la necesidad mayor o menor de tener a la mamá cerca, nosotros permitimos en determinados casos la presencia de la madre, obviamente con un protocolo que considera primero la evaluación con prueba molecular a la madre que se va a quedar, segundo la indicación que se queda a acompañarnos en el tratamiento del niño, ya no puede dejar el instituto porque es un riesgo que salga y eventualmente vuelva trayendo el Claro. virus sin que sepamos, y nosotros le ofrecemos aquí todo el apoyo psicológico a esta mamá para que cumpla con esa labor noble de madre de estar acompañando al niño en la etapa de enfermedad. No todos los niños tienen esa misma necesidad. De repente un adolescente puede manejar mejor la situación que un niño de 2, 3, 4 años, y para eso nosotros tenemos el apoyo muy importante de nuestra área de salud mental,
tanto psicólogos como psiquiatras que participan permanentemente en el acompañamiento tanto del familiar como del paciente en este proceso de enfermedad tan difícil. Qué importantísima es esa ayuda, es esa conexión. Doctor Álvarez, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en Central de Informaciones. Siempre. Nos saca